Entonces, ¿qué es TypeScript, no? Es una herramienta, es un lenguaje. TypeScript es un lenguaje de programación que está basado en JavaScript. Es un superset. Ese es el concepto más importante que creo que tenemos que entender cuando hablamos de TypeScript. Que es un lenguaje que a JavaScript, a la sintaxis de JavaScript, le agrega cosas para que podamos trabajar de una forma más cómoda y evitar cierto tipo de errores básicos que en JavaScript son muy probables, ¿no? Porque por la forma de trabajar de JavaScript con los datos y con los tipos de los datos sobre todo, que es el problema que viene a resolver TypeScript, JavaScript en ciertos momentos entra en lugares oscuros. Básicamente lo dice en el título de la página, si entran a typescriptlang.org, dice TypeScript es JavaScript pero con una sintaxis para tipos. Ese es el resumen. Nos está explicando toda esta frase que está bastante condensada porque en realidad es súper poderoso y realmente ayuda mucho a la hora de trabajar. TypeScript es un lenguaje de programación fuertemente tipado, al contrario de JavaScript. O sea que en JavaScript nosotros podemos cambiar el tipo de un dato cuando se nos cante. En TypeScript no, y esa es la primera diferencia y vamos a entender cómo esto va a ser algo positivo, porque no queremos que eso pase. No queremos que eso pase a gran escala, no queremos que eso pase en aplicaciones grandes. Una aplicación pequeña no nos importa, porque el riesgo es mucho menor, o sea, es mucho más fácil de vaguear ese código, es mucho más fácil entender a dónde va cada dato, cómo viajan. Una aplicación grande querés tener todas las certezas posibles, no querés tener dudas de lo que está pasando. JavaScript tiene ahí una debilidad que es esta. Las variables pueden empezar siendo un string y cambiar a ser un number por un montón de motivos y sin preguntas, sin ningún tipo de advertencia. Y acá hay unos ejemplos. Fíjate cómo acá declara un objeto. Esto sería ya código TypeScript. Fíjense que no hay ninguna diferencia. Si nunca vieron TypeScript, no hay ninguna diferencia hasta acá con código JavaScript. Todo el código que podamos escribir en JavaScript va a ser compatible con TypeScript. Ahora, en TypeScript podemos agregar cosas, signos, símbolos, que en JavaScript no. Entonces por eso es un superset, porque se basa en JavaScript y le agrega cosas. Acá están declarando un objeto que tiene first name, last name y role, 3 strings. Y acá quiere hacer un console log de user, este objeto .name, pero esta propiedad no existe. En JavaScript eso no importa. En TypeScript sí. JavaScript no importa si vos estás mencionando un objeto que no existe o un dato que no existe dentro del objeto, porque este dato podría llegar a existir dentro de este objeto por un montón de motivos. JavaScript es mágico, para bien y para mal, y nos deja intervenir en ese objeto desde otro archivo. Podemos compartir el scope sin estar dándonos cuenta, o puede ser intervenido un valor sin estar dándonos cuenta, porque JavaScript es así de, digamos, de dinámico y de permisivo. Pero en TypeScript no. TypeScript dice, si vos me estás diciendo que acá tengo un objeto que tiene estos 3 datos, no me pidas un dato que no existe. En ningún lugar me estás diciendo que este objeto user tiene una propiedad name, y tampoco me estás diciendo de qué tipo. No existe, para mí no existe. Un objeto ya está definido por su forma, digamos, y TypeScript no permite cosas que no está esperando. O sea, este código no funciona en TypeScript. Habla también de autocomplete, porque al estar o al ofrecernos TypeScript una forma de informarle de qué tipo son las cosas, vamos a ver un ejemplo un poco más avanzado para que entiendan, si nunca vieron TypeScript, de qué se trata. Acá está declarando una interfaz, algo propio de TypeScript que define la forma de un objeto, vamos a decir, ¿no? Entonces acá está diciendo, bueno, tengo la interfaz user y acá tiene estas propiedades, y está declarando el nombre de la propiedad y los tipos. Tiene un ID que es un number, un first name que es un string, un last name que es un string, etc. Acá a esta función le va a decir, le dice, vos vas a recibir un parámetro, ID, que es del tipo number, este primer parámetro, y el segundo parámetro, que se va a llamar update, va a ser un partial, y después les explico si quieren que es un partial de, vamos a hacer un poquito de zoom out, de user. O sea que este segundo parámetro de esta función updateUser tiene que tener esta forma, no completa, no tiene que estar todas las propiedades, por eso existe partial, para que no todo sea obligatorio, sino todos sean opcionales. De hecho, este objeto tiene que tener estas propiedades y no otras. Le está diciendo al lenguaje, mira, este parámetro es de cierto tipo, por eso le va a decir a todo el resto de los módulos, archivos que usen esta función, lo único que me podés pasar como segundo parámetro es un objeto que tenga esta forma, y también se lo está diciendo el editor de código. Entonces cuando estemos en Visual Studio Code vamos a ver que el autocomplete, que siempre está, o siempre trata de adivinar qué es lo que queremos escribir porque infiere cosas de por aquí y por allá, es aún más poderoso, porque no es que las va a tratar de adivinar. En el caso de TypeScript es mucho más preciso, porque todos los datos están, o la mayoría, porque después vamos a ver cómo se comporta esto con las librerías, que a veces están tipadas, a veces no. Todo lo que esté tipado, todo lo que esté declarado con
con la sintaxis de TypeScript, todo eso va a estar declarado explícitamente. Entonces no va a tener que adivinar Visual Studio Code, lo va a saber. Entonces te va a decir, este objeto adentro tiene ciertas propiedades, son de cierto tipo. Cuando lo intentes usar de otra forma, te va a retar y no va a funcionar. Y te va a decir, este objeto tiene ciertos métodos. Por ejemplo, acá está usando la librería Express, que es una librería muy conocida para hacer servidores web, y está generando un listener del método get en la dirección barra. Esto es un clásico de un servidor web. Está usando rec y res. Son dos objetos que recibe este handler, esta función que se va a ejecutar cuando llames a barra. Res es el objeto que vos usás para responder. Rec es el request y res es la respuesta. Este objeto viene con ciertos métodos para dar una respuesta desde este servicio. Y si no está tipado, no hay forma de que el Visual Studio Code sepa, porque ese objeto viene de una librería y ese objeto puede haber nacido con ciertas propiedades y después, como en JavaScript podés hacer eso, al objeto le puedes meter más cosas desde distintos lugares. Siempre y cuando tengas la referencia del objeto, vos al objeto lo puedes modificar como quieras. No hay restricciones en ese caso. Con la capa de TypeScript, o sea, con la herramienta, lo que nos aseguramos es que está declarado de una forma, está pensado de una forma este objeto y no pudo cambiar porque TypeScript te lo prohíbe. En ciertas formas, hay formas de modificarlo, yo qué sé, pero digamos, de primera te lo prohíbe. De primera vos declarás un objeto o declarás el tipo y va a ser así. Entonces, muchas librerías ya vienen con esos tipos adentro. Entonces, cuando instalás Express, ya hay un archivito especial dentro de la librería que no es el JS que tiene el código de Express, sino otro archivito al lado, suele ser un archivito extra, que tiene los tipos de TypeScript, por si estás usando TypeScript en tu proyecto. Entonces, la misma librería ya viene con esas declaraciones de tipos, y entonces puedes saber que el objeto res tiene el método send, y puedes saber qué tipo de cosas espera el método send. Si espera un string, si espera un objeto, o si espera las dos cosas. Y después menciona también a JSX porque TypeScript viene con soporte para JSX, o sea que podemos configurar el archivo que se llama tcconfig, que es un archivo muy conocido, que es para configurar cómo se va a comportar TypeScript, para decirle, mira, voy a usar JSX, o sea, voy a usar esta sintaxis que es muy conocida por ser utilizada en React, pero hoy en día en muchas otras herramientas. TypeScript se va a ocupar de transformar este pedacito de código JSX, se va a encargar de transformarlo directamente a código JavaScript válido. Así que viene con un montón de capacidades que en el mundo de hoy, en el mundo en el que vivimos de frameworks, y React y otras alternativas a React también que se parece mucho, y todo esto, TypeScript tiene sentido y nos viene a ofrecer seguridad, certezas y evitar errores, básicamente. Ya que estamos, te cuento que en APX tenemos la carrera de desarrollo web full stack. En la carrera arrancamos de cero, viendo cómo funciona una computadora y qué es programar. Y vamos sumando nuevas técnicas durante todo el programa hasta llegar a utilizar herramientas avanzadas como Next.js, PostgreSQL, Express y un montón de otras herramientas que nos van a dar un perfil sólido para encarar las primeras entrevistas. De hecho, los últimos 2 módulos de la carrera están dedicados a entender cómo se trabaja en equipo en las empresas y cómo prepararnos para encarar las primeras entrevistas, acomodando nuestro perfil de LinkedIn y un montón de otras cosas. Así que si estás buscando algo más bien sólido, como para meterte con todo en la industria tech, échale un vistazo, te dejo el link en la descripción. Y ahora sí, seguimos con nuestra programación habitual. La página explica bastante bien un montón de cosas. De hecho, tenés un playground acá. Este playground nos permite escribir TypeScript del lado izquierdo y vamos a ver el resultado, lo que genera TypeScript, porque TypeScript, ahora lo vamos a entender, no puede correr, por ejemplo, en el navegador, en Chrome. Entonces no podemos codear para la web en TypeScript solamente. Tenemos que usar el compilador de TypeScript para que este código de TypeScript, que tiene tipos, que tiene esta declaración que le está diciendo esta variable es de tipo string, se puede ejecutar. Entonces vamos a tener que transformar TypeScript a JavaScript común, y ahí es donde aparece la herramienta que vamos a usar en el día a día, la herramienta TypeScript en sí. Pero básicamente acá te muestra cómo hace esa transformación. Vas a ver que en este ejemplo muy básico declara una variable que le dice que es del tipo string y tiene un valor inicial. Acá le dice que esa variable la quiere cambiar a un 4 y quiere hacer un console log. Entonces acá directamente TypeScript te dice, esto no se puede hacer. Vos me dijiste que es un string. Dice type number, que es el tipo de este valor de acá de la derecha, is not assignable to type string. O sea, me estás tratando de asignar un number a algo que vos me dijiste que era una string. Entonces, este código va a transformarse en JavaScript donde esto vale, pero solamente si TypeScript lo permite. O sea, la transformación de esto a JavaScript sería esto.
que es exactamente igual. No hay nada salvo este 2.string, que es la declaración de tipo, que en JavaScript no se puede hacer. Entonces no lo pasa cuando lo traduce. TypeScript aparece en este momento, cuando estamos escribiendo código y cuando lo estamos transformando a JavaScript. Ahí es donde valida esas cosas y después te va a escupir código JavaScript común. El sitio está bueno, así que chusmelo porque la documentación está buena, está bien explicado, hay un montón de ejemplos y cosas para que entiendan el poder de TypeScript. Así te quería agarrar. Escuchame una cosita. Si te gustó el video, si aprendiste algo, suscríbete al canal. Y ya que estás ahí, dejas tu like. Y ya que estás ahí, dejas un comentario. Me gustó, no me gustó, tengo una pregunta, lo que quieras. A vos no te cuesta nada, a mí me ayuda un montonazo. Y de paso me inspirás para próximos videos. Así que dale, copate, nos vemos.